vino a vivir a Morón, y, entre otras cosas, cuidó al hijo discapacitado de Videla, que era un secreto de Estado, y como acompañó a las primeras madres y trabajó en el MET, ella trabajó en nuestro movimiento, desapareció con otras 11 personas de la iglesia de la Santa Cruz en el centro de Buenos Aires. Y hasta el día de hoy está desaparecida, igual que Marlene. Digo esto como para introducir un poco una cuestión que para nosotras y nosotros como cristianas en América Latina y en la Argentina, y digo cristianas y cristianos de todas las iglesias que siguen a Jesús, el tema de los derechos humanos es un imperativo categórico. Quiere decir que no es una pregunta de si uno como cristiana o cristiano y como iglesia se quiere comprometer o no, como si fuese un hobby, una posibilidad de ser pastor o pastora, laico o laica cristiana, o da lo mismo de dirigir un club de bochas, sino es un imperativo categórico. Y para nosotras y nosotros se desprende de tres temáticas. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sería la temática jurídica, política, porque la enorme mayoría de los países firmamos nuestros estados, no los gobiernos de turno. Esto es importante, sino los estados firmaron la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Defensa de los Derechos Humanos. Esto implica que los estados están obligados a defender los derechos humanos, pero también los ciudadanos y las ciudadanas. Entre paréntesis, agrego algo que quizás sea importante o interesante. La Declaración Universal es del año 1948, enseguida quiero agregar algo. Es una de las primeras cosas que hicieron las Naciones Unidas y está formada por distintas convenciones. Una de las convenciones es, por ejemplo, la convención que prohíbe la tortura. Bueno, muy puntualmente algo que es para nosotras y nosotros en América Latina muy importante, los Estados Unidos de Norteamérica no firmaron la declaración, no firmaron la Convención contra la Tortura porque ellos, el Estado norteamericano, sigue ejecutando personas con la pena de muerte. Ese es el argumento por qué los Estados Unidos firmaron la Declaración Universal bajo ciertas limitaciones. Por ejemplo, de no aceptar la Convención contra la Tortura. Creo que es importante en este momento histórico a nivel mundial y a nivel latinoamericano tener presente esto. ¿No es cierto? Estamos, nosotras y nosotros vivimos en un continente donde todos los países firmaron, todos los estados, y repito, no pasa por los individuos de la nación, sino los estados latinoamericanos firmaron respetar los derechos humanos. Entonces se lo podemos exigir a todos nuestros estados latinoamericanos. Pero hay una temática que es muy importante. En su momento, durante la dictadura, y esto vale para los estados porque como, por ejemplo, la Argentina
la Declaración Universal es parte de la Constitución Nacional, o sea, de la ley máxima. Entonces, todo el sistema jurídico de la Argentina puede exigir jurídicamente el cumplimiento de los derechos humanos, porque es parte de nuestra Constitución. Ahora, en el tiempo de la dictadura, ustedes recordarán que la dictadura sacó, digamos así, sacó de camino la Constitución Nacional y la reemplazó por un decreto de reconstitución nacional. Ustedes se acuerdan, el programa de reconstrucción nacional que reemplazaba la Constitución Nacional. Entonces, en la Argentina no era posible exigir el cumplimiento al Estado de los derechos humanos porque había sacado de validez la Constitución que garantiza ese cumplimiento y la exigencia que le podemos hacer al Estado Nacional. Entonces, pasó una cosa muy interesante y es el segundo argumento que tenemos los cristianos y todos, independientemente de, y esto es lo que marca este segundo argumento, es muy importante que va más allá de la validez de la Constitución y de otras ideologías o lo que fuere, que es la concepción de que los derechos humanos son parte de lo que es el derecho humanitario. O sea, la violación de los derechos humanos es violación de la concepción de que el ser humano es un ser humano. Entonces, cuando estaba fuera de funcionamiento la Constitución, los abogados y hoy en día también, por ejemplo, en relación, como decíamos, con los Estados Unidos, se puede aplicar en la defensa contra los delitos llamados de lesa humanidad. O sea, los delitos de lesa humanidad son delitos que lastiman, lesa quiere decir destruir, lastimar, lo humano en el otro ser humano. Porque se concibe, esto viene de la Ilustración, como es fácil de darnos cuenta, y viene también del Evangelio, pero es el tercer punto que voy a mencionar enseguida, de que el ser humano, si trata a otro ser humano destruyendo su humanidad, en el fondo está destruyendo su propia humanidad. Entonces es un delito de lesa humanidad, de destrucción de lo humano en el otro, que degrada a la vez al propio actor que está actuando contra lo humano en sí mismo. Entonces esto lo podemos aplicar justamente, y en el tiempo de la dictadura fue un argumento fundamental, o también hoy en momentos en que, por ejemplo, como llevamos adelante en la Argentina denuncias contra el genocidio franquista en España por parte de los descendientes de españoles inmigrados y de otras partes del mundo, se puede, si la argumentación de algún Estado, gobierno es que según las leyes del país eso no vale, entonces se puede apelar a lo que llamamos delitos de lesa humanidad, porque se sobreentiende que el ser humano y que los estados saben qué es humano y qué no. Y en tercer lugar, está clarísimo, por lo menos no vamos a hablar de otras religiones
que tienen muchísimo que ver en esto, porque todo esto lo concebimos de una forma interreligiosa también, no solamente ecuménica, sino interreligiosa, pero específicamente vamos a hablar de los cristianos y las cristianas. Entendemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está clarísimo qué cosa atenta contra la humanidad y qué cosa atenta contra el prójimo como ser creado por Dios y ser hermano porque Jesús nos lo enseñó. Y bueno, podríamos dar toda una clase de teología que Daniel la puede dar mejor que yo sobre los conceptos fundamentando esto, desde la creación, o sea, desde el primer artículo del credo, desde la cristología, fundamentándolo en el segundo artículo del credo, y desde el Espíritu Santo, que es la santidad presente en el ser humano y en la iglesia. Entonces entendemos que la iglesia que no defiende los derechos humanos está atentando contra las tres partes fundamentales del credo, ¿no es cierto? Bueno, en esto el MET hizo un aporte muy importante, redefiniendo explícitamente el mensaje bíblico para hacerlo llegar a las comunidades, porque el MET, ahora lo voy a ampliar un poquitito, pero el MET es un organismo de iglesias, formado por iglesias. A diferencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, por ejemplo, que donde participaron desde el comienzo, desde la fundación, muchos cristianos, cristianas, pero también judíos, también musulmanes, también marxistas. En el MET fue una creación, y adelanto un poco una temática, donde en su momento el pastor José de Luca, un enorme pastor de la Iglesia Metodista, queridísimo hermano del MET de toda la vida, y el padre Mario Leonfanti, del Verbita, fallecidos los dos muy jóvenes, en noviembre, diciembre del 75 visitaron el Consejo Ecuménico de Iglesias, mal llamado Consejo Mundial, ¿no es cierto? No es el nombre correcto, es Consejo Ecuménico de Iglesias. En alemán el término está muy bien, Ecumenische Rat der Kirchen, no World Council, porque el Consejo nunca pretendió hablar en nombre de todo el mundo, sino hablar en nombre de las iglesias que lo componen. Bueno, en noviembre-diciembre del 75, José y Mario visitaron el Consejo Ecuménico en Ginebra y el Vaticano en Roma, transmitiendo lo que estaba pasando en Chile, en Brasil, en la Argentina. Y tanto en Ginebra, en el Consejo Ecuménico, como en Roma, le dijeron que las iglesias tenían que formar, o sea, que iban a apoyar, que no lo obligaron, sino alentaron a nuestras iglesias a formar un organismo propio de iglesias, porque decían, las iglesias tienen que comprometerse como iglesias, no solamente que algunos laicos sueltos de las iglesias se comprometan, sino se tienen que comprometer. Y entonces, digamos, ese empuje fue uno de los motivos para la fundación del MET. El segundo, que me tocó participar, fue, yo como Daniel dijo, estaba estudiando en Alemania en el 75, entre paréntesis volví en el 78, pero estuve un año guardado, como lo dijo, la IERP lo quiso así, esconderme un año en el 78 en Misiones, en la congregación de Monte Carlo, porque yo había participado mucho, como Daniel bien dijiste,
en Alemania y en actos públicos muchísimo tiempo, hice música con exiliados chilenos, bueno, y había estado en el Consejo Mundial de Iglesias como delegado de la IERP en la quinta asamblea en Nairobi. Quinta asamblea del Consejo Mundial de Iglesias tenía dos temas fuertísimos en debate. Uno era la conformación de la Comisión de Diálogo Interreligioso y el segundo tema era la oficialización de la Comisión de Lucha contra el Apartheid y contra el racismo. Esos eran los dos temas fuertes a debatir en Nairobi. Como mi profesor en Alemania había trabajado en el Consejo y había formado él esas comisiones que en el 75 tenían que ser oficializadas en el voto de la Asamblea, la IERP me envió porque me dijeron, vos estás capacitado para ese tema, entonces te mandamos a vos. Pero con muy buen tino, me dijeron, pero venía antes de visita, porque yo me había ido en el 72 de la Argentina, y bueno, había cambiado mucho entre el 72, el 73 en Chile, el 74 con la AAA y 75 con la AAA. Entonces la IERP me dijo, volvé, participá de la conferencia pastoral plenaria, que fue en Ramírez ese año, y además interiorizate de lo que está pasando. Y nuestro enorme pastor, Armin Ile, uno de los más grandes que tuvo la IERP y que sigo llorando realmente porque fue un enorme amigo. Armin era coordinador de CAREF, la Comisión Argentina de Refugiados, que las iglesias nuestras, protestantes, habían formado junto con la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica, por una cuestión de practicidad del testimonio, después formó una comisión propia de refugiados que sigue existiendo. Pero Armin me llevó a uno de los hogares de refugiados chilenos en octubre del 75, y ahí los refugiados chilenos me contaron, desesperados, era en Gowland, era un edificio de la Iglesia Luterana Unida, estaba re lleno de gente, y me contaban que si salían a la calle, aunque sea para comprar cigarrillos, desaparecían o eran asesinados. Y me dijeron, por favor, cuéntelo eso en el Consejo Ecuménico de Iglesias. Entonces les dije, por favor, escríbanmelo. Escribieron una carta, y esa carta, a través del pastor obispo Helmut Frenz, que había sido nuestro obispo en la Iglesia de Chile, y que Pinochet lo había echado, porque él con el cardenal Silva Enríquez habían creado lo que es la Vicaría de la Solidaridad hasta hoy. Pinochet personalmente lo echó a nuestro obispo Helmut Frenz. Él dirigió la Comisión 5, que era de Derechos Humanos, en Nairobi, en Kenia, y yo presenté esta carta y la comisión decidió que yo la tenía que presentar en el plenario. Entonces en el plenario leí esa carta, expliqué la situación y me dijeron, y el plenario votó una condena al gobierno chileno y al gobierno argentino. Esa condena salió solamente en el diario La Opinión de Timerman. Fue el único diario que levantó la noticia de la condena. Pero la condena del Consejo Ecuménico, o sea, de la Asamblea, de la Quinta Asamblea, fue total. No hubo votos en contra. Ahora uno se puede preguntar, qué fuerte esto del Consejo Ecuménico. Y sí, cuento algo que quizás muy pocas o pocos sepan. El Consejo Ecuménico de Iglesias nació en 1948, paralelamente con las Naciones Unidas en Ginebra. Y en ambas organizaciones participaron ampliamente las mismas personas. O sea, las iglesias
miembros de las iglesias fundadoras del Consejo Ecuménico de Iglesia participaron de la fundación de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre todo, y esto para Erika va a ser una alegría porque Erika, la enorme amiga y hermana, vive en Bielefeld, sobre todo los grandes luchadores como Ernst Kesemann, por ejemplo, el papá de Elizabeth, Martin Niemöller, una cantidad de gente que habían luchado en Alemania en la iglesia confesante, junto con Dietrich Bonhoeffer. Y lo contó Niemöller en una noche que estábamos tomando algo en un bar ahí en Kenia, contó justamente que decía, Niemöller es el que dijo, primero se llevaron a los comunistas y no dije nada, después se llevó, no fue Brecht, sino fue Martin Niemöller. Pero Niemöller también dijo que él sentía que el espíritu de Bonhoeffer estaba como el gran ausente presente. Y a mí me impresionó muchísimo, me impresionó mucho Niemöller, verlo personalmente, pero después también me impresionó que él dijera esto. Entonces digo, estas son para nosotras y nosotros las tres patas como cristianas, cristianos e iglesias. Yo decía que el MET hizo un trabajo muy importante en esto del testimonio bíblico, o sea, de clarificar que el testimonio bíblico incluye como un imperativo categórico la defensa de los derechos humanos. El MET publicó, por ejemplo, un librito que lo escribió el padre Florencio Mesacasa, que es muy simple, que se publicó en el tiempo de la dictadura, pero que ayudó mucho en las comunidades para hacer una lectura bíblica de comprensión, se llama Una visión bíblica de los derechos humanos. Es un magnífico librito, muy chiquitito, que publicó el MET. Después, en ese momento, se publicó otro documento, también en la dictadura, que lo publicó el CLAI, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, pero impulsado, es como un agregado a lo que publicó Mesacasa, que estaba en el MET, se llama La Palabra de Dios, los Derechos Humanos y el Pueblo de Dios. Es otro librito que tuvo un significado muy fuerte. Y lo que Daniel decía en su momento, estando en el MET, yo hice varios años cátedras sobre el tema derechos humanos, teología de la liberación, tanto en la Universidad de las Madres como en diversas universidades, en cátedra de Adolfo Pérez Esquivel, la cátedra del obispo Novak, y se publicó desde el MET Teología de la Liberación y los Derechos Humanos por un nuevo cielo y un nuevo mundo. Esto, lo bueno que tiene es que no lo escribí yo todo, sino que es fruto de una cátedra donde participaron muchísima gente, desde el rabino Marshall Meyer hasta gente de distintas ideologías. Bueno, ahora, yo sé que me estoy yendo con el tiempo, pero hay un tema que me parece fundamental, y es decir, ¿por qué las Naciones Unidas y el Consejo Ecuménico de Iglesias nacieron ambos como un nunca más fascismo, nunca más guerras mundiales? Esto es muy, muy importante tenerlo presente, porque es lo que nos pasó a nosotras y nosotros en la Argentina, ¿no es cierto?, con la CONADEP. Entonces, tanto el Consejo Ecuménico de Iglesias como las Naciones Unidas son como un gran nunca más a los genocidios, ¿no es cierto? La tragedia que estamos viviendo de las Naciones Unidas en este momento, ustedes la conocen tan bien como yo, ¿no es cierto? Es un gran dolor,
pero tiene que ver, y no voy a ampliar esto porque lo sabemos todas y todos, tiene que ver con la OTAN, sobre todo, y la ligación que hay de las Naciones Unidas en cierta parte con la OTAN y la ideología de la OTAN. Ahora, hay un tema que para nosotras y nosotros en la Argentina es muy, muy importante para entender qué es lo que nos pasó y cómo pasó esto, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina. Voy a tratar de concentrarlo mucho, pero es muy importante de entender, porque otra vez estamos como muy cerquita de eso hoy. Y es, los más viejos como yo, quizás recordemos el tremendo efecto que tuvo para la política de los Estados Unidos de Norteamérica la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, o sea, Cuba había sido durante décadas, si no centurias, el gran prostíbulo de los Estados Unidos. Los más viejos lo recordaremos, ¿no es cierto? Cuba era, sí, era como en todo sentido, digo, tanto en el sentido de la extorsión de mujeres, como en todo sentido de la mafia norteamericana, estaba anclada en Cuba. Era su centro mafioso. Entonces, con la Revolución Cubana pasó un shock tremendo que solamente después se iba a repetir en el shock que pasó con el síndrome de Vietnam. O sea, lo que pasó con los Estados Unidos en Vietnam había pasado antes en Cuba. Entonces, después de la Revolución Cubana, el Departamento de Estado formó una comisión que se llamó la Comisión de Santa Fe, porque se reúne, se sigue reuniendo, manejada por la CIA en la ciudad de Santa Fe, en Estados Unidos, y ahí en los años después de la Revolución Cubana, en los 60, 70, siempre sacaron documentos que fueron, sobre todo desde los 80, documentos rectores de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Y son imperdibles, realmente, son imperdibles. Sobre todo el cuarto, lo que se llama el cuarto documento de Santa Fe. El cuarto documento de Santa Fe es del año 90 y algo, y dice, entre otras cosas, que el eje político de la política de Estados Unidos hacia América Latina va a estar fijado por la doctrina de la seguridad nacional. Y la seguridad nacional de los Estados Unidos implica el control de los estrechos atlánticos, el uso libre del Canal de Panamá, una ruta libre estadounidense por el Cabo de Hornos, la seguridad de que todo el hemisferio va a estar dispuesto a que los recursos naturales del hemisferio sur estén a libre disposición de los Estados Unidos, así como el libre tráfico en todos los ríos sudamericanos. O sea, los Estados Unidos formulan en este cuarto documento de Santa Fe, que se hizo muy famoso, de que todo país que no permita esto, el libre acceso de los Estados Unidos a todos los ríos, a todos los bienes naturales, ¿no es cierto? Y que haga pactos económicos y políticos con otras naciones, va a ser considerado
países enemigos. Y lo impresionante es que lo fundamentan ya, por un lado, con el surgimiento supuesto de la militancia de izquierda y también, oigamos, con la incidencia en ese momento, ya estamos hablando de los años 80, de China en América Latina. Es casi increíble de esto, pero el documento es tremendo. Voy a tratar de acortar, pero para que se pueda entender el delirio, ¿no es cierto? Digo otra vez, el síndrome este que significó la Revolución Cubana, que significó el fracaso en Vietnam, y después en Afganistán, es el que en realidad llevó después, en el 59, después del 1 de enero, cuando triunfa la Revolución Cubana, a lo que después fue el sistema de seguridad nacional implementado por los Estados Unidos mediante el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue la unificación de todas las fuerzas militares, policiales, de servicios de inteligencia, todo bajo una órbita internacional latinoamericana, guiada por la Escuela de las Américas, por otras escuelas militares en Estados Unidos y también escuelas militares de la OTAN en Europa. Lo tremendo, yo le decía hoy a Daniel que quería llegar a esto, porque es de un delirio, yo decía, metafísico, porque este síndrome de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, de que toda América Latina ya está infiltrada por el marxismo, tuvo como una pata de alimentación, por decirlo así, por el Segundo Concilio Vaticano, por la Conferencia Episcopal de Medellín, por las asambleas del Consejo Mundial de Iglesias, por ejemplo, que la Federación Luterana Mundial iba a tener una asamblea en Brasil, en Porto Alegre, si no me equivoco, y por el hecho de las violaciones a los derechos humanos que nuestras iglesias brasileñas, la nuestra también, la iglesia hermana, y los grandes obispos católicos brasileños, estaban denunciando, porque hay que saber que la Federación Luterana Mundial también está en Ginebra, también tiene su centro en Ginebra, ¿no es cierto? Y trabaja junto con el Consejo Ecuménico de Iglesias. Entonces trasladó la asamblea que iba a ser por primera vez en América Latina, la asamblea del Consejo Mundial de la Federación Luterana Mundial, la trasladó a Evian, a Francia, como castigo al gobierno brasileño. ¿No es cierto? Esto tuvo un impacto tremendo y reafirmó esto de que también determinadas iglesias protestantes, para el gobierno de Estados Unidos, estábamos infiltrados por el izquierdismo. Y esto llevó entonces a que ya en aquel momento, y este es un tema que me gustaría que lo charlemos quizás en otro momento, llevó a la ruptura de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y todo un grupo de iglesias que llamamos evangelicales, que son hasta hoy financiadas fuertemente por los Estados Unidos, sobre todo desde Miami, se fracturaron la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y crearon ACIERA, la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Adelanto esto porque realmente es importante en el sentido, yo me anoté muy grande en un lado, esto del compromiso de las iglesias, no de nuestras iglesias, incluyo las diócesis católicas,
de la Argentina y de Chile y de Brasil y de Paraguay y de Uruguay, no fue gratuito. O sea, esto tuvo un costo muy alto, por un lado en mártires, ¿no? Yo le decía, recién estábamos recordando estas 3 mártires enormes también de nuestra iglesia, de nuestra iglesia en Alemania, como Elizabeth. Me impresiona, lo digo ahora entre paréntesis, me impresiona que tanto Alice, que es Elizabeth en francés, como Elizabeth Kesemann, que vinieron de lo que históricamente son los 2 grandes enemigos en Europa, Francia y Alemania, vinieron a comprometerse a nuestro país y acá entregaron su vida. ¿No es cierto? Y Marlene, hija del dolido pueblo paraguayo, y yo tuve la oportunidad de hablar con ella mucho porque me invitaron muchos los Kegler a su casa. Ella tenía una conciencia clarísima de lo que era la dictadura de Stroessner, por ejemplo. Y a pesar de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Marlene vino a entregar su vida, a luchar junto con los otros estudiantes y estudiantas por una América Latina unida, distinta, ¿no es cierto? Pero quería mencionar una cosa que me parece muy, muy importante para poder entender la gravedad de lo que sucedió en nuestro país y en Chile y en Brasil y en Uruguay, porque es de un delirio demoníaco, ¿no es cierto? Si uno oye y ve, como ayer vimos con los chicos y las chicas, lo que eran esas celdas, ¿no es cierto?, de 1,5 metros por 1 metro, ¿no es cierto?, con barrotes, donde había que dormir en el piso, donde no se recibía comida, pero sí tortura. ¿Cómo se llega a eso? Y justamente a través de la indoctrinación en esos centros de enseñanza de las escuelas militares, tanto estadounidense como francesa. Y quería llegar a esto porque es un tema que, bueno, que caracteriza a nuestra dictadura argentina, fue la desaparición de personas. Ahora uno dice, ¿esto es un invento argentino? No. Y esto es lo tremendo, y donde uno teológicamente y una teológicamente da para pensar muy profundamente. O sea, la desaparición de personas es un método que aplicó el hitlerismo, o sea, la Gestapo puntualmente y las SS en Francia. Hay un documento famosísimo que redactó el general Keitel, donde dice, lo tengo ahí textual, pero lo comento, es el deseo explícito del Führer de que desde ahora en adelante en los países ocupados no se hagan más presos, ¿no? O sea, que no se ponga nadie prisionero en su país, sino que desaparezcan los enemigos de Alemania, desaparezcan como de noche y niebla. Ese es el término técnico, ¿no es cierto? Nacht und Nebel es el término del decreto de Hitler que formuló Keitel, diciendo que los enemigos, no de Alemania, sino del régimen nazi en la Francia ocupada, tenían que desaparecer como de noche y niebla y que nunca más se debiera informar su destino. Y Hitler dice personalmente, Keitel lo cita como una cita textual, de que Hitler dijo esto de que desaparezcan sin dejar rastros y que los familiares y la sociedad en general de Francia no sepa qué destino tuvieron, eso va a ser el verdadero régimen
para aplacar cualquier resistencia. Lo tremendo, y perdón, pero esto me parece muy importante, lo tremendo es que Francia aplicó ese método, el mismo método de la desaparición de personas, en Argelia, en la colonia francesa de Argelia, cuando Argelia quiso ser libre, y en Vietnam. Y los norteamericanos aprendieron el método de la desaparición de personas en Vietnam, cuando ocupan el lugar de Francia. Y acá están justamente las citas. Perdón, me voy a tener que poner esto porque algunas son imperdibles, de militares argentinos que pasaron por las escuelas militares norteamericanas, que dicen lo siguiente. Por ejemplo, el general Camps, que para nosotras y nosotros en Quilmes y la zona sur es muy importante porque todos los centros clandestinos estuvieron bajo la égida de Camps. Camps escribió: Francia y Estados Unidos fueron los grandes difusores de la doctrina antisubversiva. Organizan centros, particularmente Estados Unidos, para enseñar los principios antisubversivos. Enviaron asesores, instructores, difundieron una cantidad extraordinaria de bibliografía. Y ya que estoy agrego, porque si no se me va el tiempo, siempre consideramos que, las madres lo dijeron siempre, la desaparición de personas es la suma de todas las violaciones a los derechos humanos posibles. Es la suma de todas las violaciones a los derechos humanos. Y entonces yo decía que esto tiene como una dimensión metafísica, porque realmente en las escuelas de los Estados Unidos, desde ese síndrome de la Revolución Cubana y de que todo el continente ya está subvertido, incluyendo la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Que entre paréntesis me van a permitir una cosita que yo viví de joven, algunos lo van a recordar quizás. Rockefeller, que era el encargado para América Latina del gobierno estadounidense en un momento, Rockefeller era el dueño de los supermercados Minimax, los primeros supermercados que hubo en Argentina, supermercados Minimax. Cuando Rockefeller visitó justamente en tren de propagar lo que se llamó la Alianza para el Progreso, que era como inyectar plata en América Latina para combatir la pobreza y así combatir al comunismo, supuestamente, las FARC que habían surgido en ese momento, las FARC incendiaron en una noche una cantidad de supermercados que eran justamente propiedad de Rockefeller cuando él estaba de visita. Bueno, Rockefeller volvió, hizo un informe tremendo y fortaleció todo esto que parece delirante, pero digo, por eso le pongo metafísico, qué sé yo, escatológico, porque dice, por ejemplo, Camps también escribió: al ser el marxismo la herejía moderna, lo que estamos viviendo es el acto presente de esa guerra constante y eterna entre el bien y el mal. Si de cada 5 desaparecidos uno era un enemigo, nuestro actuar se justifica plenamente. Y el coronel Pascarelli escribió: nuestra lucha no conoce barreras morales, está más allá del bien y del mal. Y el general Viola escribió: bajo elementos subversivos no solamente debían entenderse las personas vinculadas a algún tipo de actividad armada, sino también aquellos que pregonan una forma de vida contraria a nuestro sentir nacional. Cuando hablamos de sentir nacional, en palabras de esta gente que pasaron todos por las escuelas de las Américas y otros lados, estamos entendiendo, y yo creo que esto es muy importante, yo quería llegar a esto,
a una identificación del ser nacional con el occidente norteamericano, el capitalismo y el cristianismo. Entonces, esto es lo que en su momento, Pinochet le dijo a nuestro obispo Helmut Franz de que él y el cardenal Silva Enríquez se podían dar el lujo de ser personas buenas y comprensibles y pastorales, pero él, como comandante en jefe del ejército chileno y como cristiano, tenía que defender por todos los métodos posibles, tenía que terminar con el marxismo, y le agregó delante de Helmut Franz, que lo contó en sus memorias y los contó esto en Nairobi, que Pinochet les dijo: los comunistas solo cantan bajo la tortura. Por eso la tortura es obligatoria para nosotros como militares cristianos. Ustedes se dan cuenta del delirio, ¿no es cierto? Y termino por ahora con una cosa que me parece que es tremenda. Algunos, los más mayores como yo, se van a acordar que la dictadura sacaba spots televisivos que se llamaban Conociendo a nuestro enemigo. Entonces, los spots de televisión eran delirantes, absolutamente. Yo me acuerdo uno especialmente, que uno veía salir de una comunidad de jóvenes, un muchacho barbudo, desgreñado con pelo largo, y entonces el que hablaba en el spot televisivo decía: este es un típico marxista, ya se le ve en la cara. ¿No es cierto? Y después había, el mismo spot seguía con otro departamento donde salía una persona muy bien vestida, con traje, corbata, con un portafolio abajo del brazo, y el que hablaba decía: y este es muy probable que sea un subversivo, pero que está disfrazado, porque la subversión se disfraza. Y entonces sacaron unos libritos, lo tengo acá uno, la subversión en el ámbito educativo, perdón, ahora se me fue, creo, acá. La subversión, no sé si se ve, la subversión en el ámbito educativo, y acá dice, entre otras cosas: se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de su propia libertad y búsqueda de alternativa. Los libros útiles para el desarrollo del marxismo que acompañan al niño a penetrar en el mundo de las cosas de los adultos, que le ayuden a no tener miedo a la libertad. O sea, esto es marxismo. Libros con cuentos, por eso se prohibió a María Elena Walsh, un elefante ocupa mucho espacio, 10 elefantes ocupan mucho más, ¿no? Pues porque le ayudan a los niños a no tener miedo a la libertad, que le ayuden a entender lo que quieren, a pelear, a afirmar su propia identidad y su ser, a defender su yo contra el yo que muchas veces le quieren imponer padres o instituciones, consciente o inconscientemente, víctimas a su vez de un sistema que los plasmó a través de hacer a los docentes a su imagen y semejanza. Bueno,
Esto era, pero yo digo, esto fue el Ministerio de Cultura y Educación. Lo repartieron en todas las escuelas, yo lo tengo porque lo repartieron en las iglesias también, para que educamos, y se llama Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, Buenos Aires 1977. Entonces ustedes se pueden imaginar fácilmente, nos podemos imaginar que el secuestro, la desaparición de personas y todo esto se convirtió en algo normal. Como dijo Pinochet, defensa del sistema occidental y cristiano. Les muestro Querido Arturo, perdóname que interrumpa un cachito, pensando también en el tema del tiempo, ¿no es así? Y la posibilidad de que, por un lado, yo estoy seguro que cada una y cada uno de los que están escuchando en este momento está fascinado por la riqueza de todos los aspectos que trajiste a esta conversación, ¿no? Pero en vistas también un cachito del tiempo, eso también lo tenemos que ver un poco, te invitaría, por un lado, a que pudieses, digamos, redondear tu presentación, y por otro lado, habilitar un espacio para que también las personas que estamos aquí podamos compartir alguna pregunta, alguna observación. Bueno, redondeo con esto. Y después charlamos. Me interesa muchísimo oír lo que ustedes quieren aportar y comentar. Yo había comentado que para el nacimiento del MET había sido muy importante, por un lado, la visita de José y el padre Mario a Roma y al Consejo Ecuménico de Iglesias. También la condena del Consejo Ecuménico de Iglesias en Nairobi, que sí salió en los documentos de las iglesias nuestras, que lo publicaron acá, ¿no es cierto? Mientras que la prensa, digo, fuera de Timerman nadie publicó nada, pero en nuestras iglesias llegaron los informes de la Asamblea y tuvieron mucha consecuencia. Una, que la menciono muy cortita, era el miedo de que nos suceda como en Chile, porque en Chile, con el gran compromiso de Helmut Franz, la Iglesia Evangélica Luterana de Chile se dividió. Y hasta el día de hoy existe nuestra iglesia, que está en el Consejo Ecuménico de Iglesias y en el Consejo Latinoamericano de Iglesias, pero se creó con los grupos pro dictadura una nueva iglesia luterana, que es la ILCH, la Iglesia Luterana de Chile. Bueno, pero puntualmente, y con esto quería cerrar por este momento, puntualmente, esta motivación que recibieron nuestras iglesias se vieron como apuradas, como empujadas por, además de la experiencia de que estaban desapareciendo gente de nuestros hogares de Caref, en el caso de las iglesias de Isedet, digamos, ¿no? Y de la Iglesia Católica, pasó un hecho puntual en la primera semana de febrero del 76, antes del golpe todavía. Primera semana de febrero, es asesinado acá, es secuestrado y asesinado después el padre José Tedeschi, acá en Villa Itatí, en Quilmes. El padre Tedeschi había luchado muchísimo, vivió en la villa, siempre luchó para que la villa tenga calles, electricidad, agua, pero Villa Itatí siempre fue un espacio justamente de unión de los compañeros de la villa, motivados por Tedeschi y otros que habían forjado ya sacerdotes para el tercer mundo, que es imprescindible mencionarlos. Yo mencioné el Segundo Vaticano, mencioné Medellín, pero después el surgimiento de sacerdotes para el tercer mundo
fue fundamental. Y ahora los hermanos, compañeros queridísimos de la Opción por los Pobres, ¿no es cierto?, que son la sucesión histórica, están demostrando lo que sembraron aquellos, como Luis Farinello. Bueno, a Luis lo quisieron secuestrar 2 veces, a nuestro gran amigo Luis Farinello de acá de Quilmes, que estaba en Sacerdotes por el Tercer Mundo, y siempre se equivocaron de Luis, secuestraron a otro. Eso pasaba también, que no era broma, sino fue muy terrible. Pero bueno, esa primera semana de febrero del 76 asesinan al padre de Pepe Tedeschi y a Pancho Francisco Soares en San Fernando, donde vive nuestro querido pastor, amigo, hermano Sabino Ayala, en Carupá. El padre Pancho hacía ese mismo trabajo que hacía Pepe Tedeschi en San Fernando. Y entonces eso motivó a la creación del MET en febrero del 76 como organismo de iglesias, donde puntualmente, tengo el documento fundacional, es fascinante, donde puntualmente las iglesias se comprometen como iglesias, ya no como individuos sueltos o mujeres sueltas. Y de las muchísimas cosas que no puedo mencionar en este momento, pero si en algún momento lo preguntan, lo comentaré, menciono 3 cosas que fueron para mí, de lo que hicimos en el MET en esos años, lo más fuerte. Una es esta que yo le comentaba, que tiene el trasfondo de que la subversión, ¿no?, entre comillas, había sido demonizada, y el famoso "por algo será" era lo que imperaba. Y entonces todas las personas, o todas, pero muchas de las personas que desaparecían, los vecinos decían: y por algo será, habrá sido un subversivo, y todas sus familias son subversivos. Y esto incluía también a sus hijas e hijos. Entonces, para desarmar esto, el MET tuvo un programa que me emociona enormemente. Tuvimos un programa que se llamó Por un hijo más. Y entonces lo que se hizo fue lo siguiente: las familias con parte de la familia, madre, padre, desaparecidos, no podía educar a sus hijos, porque bueno, en el mejor de los casos, cuando no eran secuestrados y entregados a los propios militares y a otros para que le quiten el bacilo comunista de la sangre, porque ahí el nazismo, que estaba en nuestras Fuerzas Armadas también, de que realmente se consideraba que los chicos ya estaban infectados. Hay documentos así escritos. Entonces el MET, en el programa Por un hijo más, antes de Navidad, hizo campañas en nuestras iglesias, parroquias católicas, para que el regalo de Navidad sea que la familia cristiana de esa parroquia, las familias cristianas, asuman como un hijo a un hijo, hija de desaparecidos. Y que entonces los acompañen en la escuela, le compren los útiles, se preocupen de que tengan contención, ¿no es cierto? El segundo punto era que la dictadura tenía otro de los métodos fundamentales que era parecido a lo que Hitler dijo, y es que a la gente secuestrada en Quilmes la llevaba a Sierra Chica, secuestrada en otros centros. Si eran legalizados, como se decía, bueno, quedaban presos en Tucumán o en Jujuy. Y las familias sin sostén, que quedaban sin el sostén de la madre, del padre, no podían financiar los viajes. Entonces, la idea era claramente, explícitamente, desarticular las familias para destruir el bacilo comunista. Entonces el MET organizó
los viajes, acá se ve un poquitito, no sé si se puede ver el mapa de la Argentina, los distintos centros clandestinos o cárceles, y los viajes que organizamos en su momento financiando los micros para ir organizando a los grupos de familiares por zonas que tenían familiares en determinadas cárceles del interior, en el norte, en el sur, para que puedan visitar, y porque era un método de brindarles seguridad. Porque si los familiares de desaparecidos o de presos iban por su cuenta, y eran secuestrados ellos también. Entonces el MED garantizó las visitas a las cárceles con la seguridad. Y el tercer punto que quiero mencionar, y ya me callo, es: tuvimos en una cantidad de parroquias católicas y evangélicas, también acá en Quilmes, en la diócesis, obviamente que fue uno de los puntales, junto con Neuquén de don Jaime de Nevares, con el obispo Piña en Iguazú, con Esaine en el sur. En las parroquias nuestras se organizaban grupos de terapia para hijas e hijos pequeños de desaparecidas y desaparecidos, para elaborar psiquiátricamente, porque hay que decir que los chicos y las nenas estaban muy, muy mal, para elaborar desde lo psicológico, desde la contención. Nos reuníamos acá en Quilmes, el doctor Norberto Lifsky, un gran psicólogo, y la doctora Mirta Guarino, una jueza, que venían acá y que habían creado otra organización propia también, que sigue existiendo. Pero entonces, esto es fuerte, y termino con esto. Este es un dibujo que hizo un nene sobre su papá desaparecido en estos talleres del MED. Ustedes ven que ese papá está borroneado totalmente. O sea, no existe, no tiene rostro, está desaparecido. Bueno, de esa serie de talleres que se hicieron en todo el conurbano, en Capital, el CODECET, porque esa es la organización de Norberto Lifsky hasta hoy, se llama CODECET. Hicieron talleres en parroquias, siempre en parroquias católicas y evangélicas, y publicaron, esto es interesante, en el 82, el primer informe sobre, que se llama Hijos de Desaparecidos, secuelas del abandono forzado. Secuelas del abandono forzado fue un congreso internacional donde por primera vez en el 82 se presentó internacionalmente este estudio muy, muy impactante, tanto de las enfermedades físicas que sufrían los hijos pequeños que habían vivido el secuestro. Dani, querido, vos te acordás de nuestro gran amigo Mauricio Santoro. Claro que sí. Mauri, cuando secuestran a su hermano Marcelo, ya era un muchacho adolescente, no era un pibito. Pero Mauri quedó con una esquizofrenia de por vida y fue tratado en un montón de lados. Y sabemos lo enorme persona que era, pero también sabemos cómo sufrió toda su vida. Entonces, este trabajo de Lifsky y Mirta Guarino para mí es de un valor especial, y en realidad, y ahora sí me callo, en realidad porque están las estadísticas también de cuántos chicos estaban sufriendo qué tipo de enfermedades físicas, psíquicas, espirituales. Es un estudio tremendo. Yo en realidad lo ofrezco para la o el que quiera hacer una copia. Yo me ofrezco a hacer las copias y mandárselas a ustedes, Daniel, para la o el que quiera
lo impactante visto desde hoy, y me callo, es que la desaparición de los padres produjo en muchos de los chicos el mismo efecto traumático que el abuso sexual infantil. Es muy fuerte eso. Bueno, hasta acá. Querido Arturo, un aplauso ciertamente de cada uno de nosotros, porque es un aplauso que manifiesta lo que nos hiciste vivir en el corazón, en la mente, en las entrañas, al recorrer de una manera tan viva, tan expresiva y tan aguda, como lo has sabido hacer en este recorrido que nos invitaste a hacer en este ejercicio absolutamente urgente de la memoria, ¿no? Aquí quisiera ver el nombre de quien hizo el comentario aquí, creo que es María Sansota, que está aquí, hizo ya rápidamente una conexión absolutamente relevante en relación a todo esto que vos narrás, con lo que nos atraviesa hoy, digamos, ¿no? Y con lo que nos angustia hoy también, ¿no? Así que la verdad es que no quiero abundar mucho más, simplemente darle la palabra a quien quiera de manera concisa, porque también tenemos que cuidar el tiempo. Hay muchas que quizás ya tienen un día largo, jornada de trabajo por detrás, pero la verdad que es enorme esto que nos regaló Arturo, y creo que ustedes también tendrán un poquito de paciencia para darnos esta posibilidad de dialogar todavía un poquito, ¿no? Y dialogar quiere decir, en este punto, poder hacer alguna pregunta respecto de la narrativa y de las cuestiones que nos surjan de lo que escuchamos de Arturo, ¿no es así? Me gustaría, o bien que si están acostumbrados, que puedan utilizar, levantar la manito, ¿no? En esta posibilidad que nos da esta herramienta digital, y si no, que lo hagan de manera visible, y con Katy, ella me va a ayudar a ver quién quiere expresarse. Pero les pido que seamos concisos para poder redondear en un tiempo razonable también este encuentro, ¿sí? Sí, María Sansota. Bueno, sí, primero quería brevemente darte un gran cariño, Arturo. Sabes de mi admiración, y decir público la pregunta. Quería preguntarte, Arturo, ¿cómo ves la conciencia de nuestra sociedad respecto de lo que fue la dictadura y los delitos de lesa humanidad, considerando que hace poco tiempo nomás casi la mitad de la población votó a un gobierno de derecha, y que realmente tenemos serio riesgo de volver a caer en un gobierno de ese signo muy pronto? ¿Qué pensás acerca de la conciencia de la sociedad que nos pone en esta situación? Arturo, te invito a escuchar alguna otra pregunta, tres, Sí. ¿sí? Sí. Hugo, por favor, Hugo García, que está levantando la mano. ¿Escucha? Grande, Perfectamente. Hugo. Sí, perdón, Arturo, gusto saludarte, Arturo querido, desde la Patagonia te saludo. Dos cosas muy rápidas, nada más. Primero, ese documento que leyó Arturo sobre la cuestión de la educación se basa en el decreto 404 reservado que sacó las Fuerzas Armadas, donde justamente en el estatuto que estaba por sobre la Constitución y las actas liminares que ellos decían que tenían, donde se definía concretamente cómo utilizar a la población y cómo utilizar la información de la población para poder mantener a la lucha, a que compartan la lucha antisubversiva. Ese documento 404 no fue conocido, sino recién en la CONADEP, en la época, y voy a hacer una nota de color acá, en la CONADEP, una tarde, yo estaba trabajando con la señora Fernández Mejide, y nos pasan por debajo de la puerta un mamotreto de documentación. Cuando lo vimos nos quedamos helados, porque estaba todo esto, que son 400 páginas de doctrina, de pensamiento filosófico, antropológico, sociológico, de por qué hay que hacer esto con la sociedad, cómo influenciar a la sociedad para que
denuncie? ¿Cómo hacer para que una maestra denuncie? ¿Cómo hacer para que la maestra no haga, si la maestra hace rinconcitos de trabajo en el jardín, es peligrosa porque está tratando de desarmar la ideología, de armar la ideología marxista? Entonces, esos documentos preliminares son de un valor enorme, pero ha trabajado ahí mucha gente de inteligencia y de mucha formación para hacerlo. Esto no fue, fíjense que tiene febrero del 77, esto es de antes del 74, de antes del 76, esta doctrina. La segunda cosa, el librito que mostró Arturo sobre los chicos y la ausencia de los padres en el chico desaparecido, fue recibido y pedido por el Consejo Ecuménico de Iglesias porque lo usó en Palestina y lo usó en Líbano, porque era necesario que ese tipo de experiencia, que Líbano y Palestina no tenían cómo sistematizarla, el Consejo lo tradujo y lo mandó a esos lugares, con lo cual siguió viajando toda esta experiencia que realmente fue impactante. Yo tuve un contacto con una señora copta de Egipto que lo conocía también, y una señorita, una joven también de Filipinas que lo conocía. O sea, a veces como la palabra, el espíritu viaja y no sabemos dónde va. Gracias, nada más. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias por este rico comentario. Yo no sé si hay alguna pregunta más, si no, podemos tomar la pregunta de María. Arturo, por favor, Arturo Jail. Sí, buenas noches, yo soy de Paraguay, estaba escuchando al amigo Arturo, realmente muy interesante su exposición, y quería resaltar un punto importante, creo que dentro de todo, es que también los documentos encontrados en Paraguay por el abogado Martín Almada, donde se refleja todo el actuar del Cóndor, del operativo Cóndor, de alguna manera desnuda en esos elementos que encontraron, se desnuda todo el trabajo que hubo detrás entre los militares a nivel latinoamericano. Y otra cosa, bueno, recordar que el pastor Armin Illet no solo hizo cosas en Argentina, acá fundó en 1976 el 28 de junio, junto a la Iglesia Católica y la Iglesia de Discípulos de Cristo, lo que se llamó Comité de Iglesia para Ayuda de Emergencia, CIPAE, y que estuvo mucho tiempo trabajando también por los derechos humanos. Yo trabajé 12 años en esa institución y lo que vos dijiste, Arturo, yo lo experimenté porque fue designado por el Estado para el trabajo en la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay. Ese malestar de las personas psicológico trastornado por haber sido, digamos, torturados o flagelados en su ser, y realmente era muy difícil tratar. Había que hacer un trabajo pastoral, psicológico, con todos los que fuimos a entrevistar, porque yo era uno de los encargados de entrevistarlos, y realmente es doloroso entrevistar a esa gente y a su familia, a sus familiares. Eso nomás, gracias. Querido Arturo, perdón, tengo que jugar de malo acá. ¿Querés hacer una pregunta en relación o el comentario allí? Porque tenemos levantada la mano de otra hermana allí, queremos darle lugar. No, solamente que la parte de lo que se sacó del operativo Cóndor está todavía posiblemente en Asunción, o ya creo que ya tienen distribuido eso. Yo creo que ya llegó a las manos de la mayoría de la gente, ya se publicó esos archivos que fue encontrado por el abogado Martín Almada en su momento en sede policial paraguaya. Muchísimas gracias por esa referencia, Katy, y ahí responde Arturo. Sí, no, yo me estaba preguntando un poco por las secuelas a largo plazo del daño psíquico de los hijos y las hijas de los desaparecidos, que ahora son padres y abuelos, y las secuelas que habrá dejado en sus familiares, en las futuras generaciones, y el olvido que se va generando, o un proceso de olvido que se va generando, si es un poco para
escaparse de ese dolor o no lidiar con ello. No sé, es una pregunta un poco por las secuelas psicológicas a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Katy. Entonces, Arturo, teníamos la pregunta ahí de María, por la conexión con la situación actual, y la de Katy por la secuela, Sí. ¿no es así? Perdón, yo tendría que haber, yo no sabía que Hugo estaba, pero sí que mi tocayo Arturo está, y yo tendría que haberlos mencionado a los dos, porque Hugo fue durante muchísimo tiempo, él mencionó que estuvo en la CONADEP, pero fue coordinador del MET antes que yo un montón de tiempo, justamente en la dictadura, y yo lo quiero muchísimo, eso Hugo lo sabe. Y Arturo, obvio, para nosotros el CIPAE es tan parte de la IERP y de nuestras iglesias evangélicas y católicas comprometidas como, bueno, siempre lo valoramos tremendamente. Igual tenemos que decir también que surgió en Uruguay otro organismo también donde nuestras iglesias protestantes históricas y la Iglesia Católica de Uruguay también participa. O sea, tuvimos la suerte, digamos, en medio de todo eso, y yo quería resaltar eso, y gracias Arturo y Hugo por con su presencia recordármelo, que nos unió también a la iglesia que trató de ser fiel, por decirlo así, a Jesús y a nuestros pueblos, porque se dio la misma experiencia tanto en Chile como en Uruguay, en Paraguay y en la Argentina, ¿no? Con cosas muy parecidas. Lo de Chile obviamente nos llega en este momento muy, muy fuerte, ¿no es cierto? También por lo que uno se imagina. Bueno, yo el otro día estaba viendo a la nieta de Salvador Allende asumiendo como ministra de Defensa, y repito, me pone la piel de gallina porque yo había viajado en nombre del Consejo Ecuménico como una visita solidaria a Chile cuando nos invitaron nuestras hermanas y hermanos de Chile porque habían asesinado al padre Andrés Yarlán y a 5 militantes periodistas, ¿no es cierto? Entonces, gracias por estar y por recordar esto, porque vale para todo nuestro continente. Ni hablar de Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, pero esto me lleva a lo de María, y Mari, nos conocemos mucho, nos queremos mucho, realmente. Creo que cada una y cada uno está teniendo, y hablo de la Argentina en este momento, de la Argentina del conurbano, porque esto no lo mencioné, pero Hugo lo sabe mejor que yo. Cada regional del MET que tuvimos, y por suerte tuvimos y seguimos teniendo regionales del MET en el interior perdón, lo de interior no hay que decirlo, pero en las otras provincias tienen sus propios desafíos, ¿no? Y el MET compartió los distintos desafíos. Y con esto voy a lo tuyo, Mari. También depende un poco en qué lugar y con quiénes, qué compañeras y compañeros hablas en este momento. O sea, nuestra regional Bariloche, en Neuquén, está muy comprometida con el tema de la defensa de los pueblos originarios, pero igual que nuestra regional en Misiones. Entonces, en esas zonas tenemos, digamos, en medio de toda la tragedia y el dolor que están viviendo en nuestro pueblo, y especialmente, como sabemos, las y los más pobres del conurbano, pero de todos los conurbanos de Rosario, ni que hablar. Nuestros hermanos y hermanas de Rosario, lo que nos cuentan en los últimos meses, tuvimos una reunión
tremenda virtual de la Junta Pastoral del MET, de lo que es Rosario y Santa Fe en este momento, ¿no? Y donde sabemos cómo es el tema de los pibes, pero no solamente de la droga, sino, bueno, todo el resto que sabemos que tiene que ver con lo que yo sé que a vos también te preocupa tanto como a todas y todos, que es justamente las compañeras de Santa Fe y compañeras y compañeros de Santa Fe y Rosario están lidiando con la temática de la prostitución, por ejemplo, manejada por los mismos poderosos que manejan el agro y la policía. ¿No es cierto? De escuchar a los de Rosario que siempre la pasaron mal, porque Rosario fue muy tremendo en el tiempo de la dictadura, escuchar hoy los testimonios de ellas y ellos, pero también, bueno, justamente con todas las quemas en Corrientes, las compañeras y compañeros de Posadas estaban tremendamente preocupadas y preocupados, pero bueno, por otro lado, y repito, vengo de la experiencia de ayer, que fue hermosísima. Por otro lado, mal de muchos no es consuelo de sonsos, no me refiero a eso. Pero tenemos que decir que, sobre todo en el tiempo de Néstor y Cristina, y Hugo sabe muy bien a qué me refiero, bueno, tuvimos apoyos posibles. Nosotros recuperamos el pozo de Quilmes hace 5 años porque a pesar de todo lo que pasó en la provincia, justamente tuvimos compañeras y compañeros como Evangelina, la esposa del Barba Gutiérrez, del ex intendente, que presentó en la provincia el proyecto para que lo que habíamos formado acá en Quilmes, el colectivo que nos conocemos del tiempo de la dictadura, porque los que estamos en el colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, son compañeras y compañeros que nos reuníamos en el tiempo de la dictadura en la parroquia nuestra, ¿no es cierto? Y los hijos de desaparecidos de ese momento fueron esos chicos con los que empezamos los jardines maternales, ¿no es cierto? Y ahora están con nosotras y nosotros, los familiares, esposas ya muy mayores, esposos, pero los hijos y las hijas están militando en la misma organización en la que sus padres en su momento estuvieron presentes cuando nos reuníamos ahí en nuestro salón, ¿no es cierto? Entonces, Arturo, no puedo, perdón, termino con esto, no puedo no tener mucha esperanza habiendo visto los rostros de estos chicos que conozco desde que estaban en el maternal y en los talleres de Norberto Lipski, y que hoy los veo militando. Y están en SUTEBA y hoy son docentes, en ATE. Vos, Dani, sabés, ¿viste? Yo lo veía ayer a Tato, el hijo de Pablo. No sé si Pablito está por ahí o Tato. Está, Pablo, está. Me daba ganas de llorar primero, de alegría. Porque ustedes eran el grupo de jóvenes con los cuales discutíamos toda esta cosa de los derechos humanos, Daniel, ¿no es cierto? En el grupo de jóvenes de la parroquia. Y sostenieron a Mauricio, que estaba mal tantas veces, y a otros que estaban mal, porque habían vivido estas cosas que Arturo Hall muy bien menciona. Entonces, yo tengo, Mari, una enorme esperanza, pero bueno, podemos discutir todas las cuestiones políticas que me parecen terribles en parte, como sé que nos parecen a todas y todos, el Fondo Monetario, todo lo que ya sabemos. Pero yo veo, ¿no?, la canción de Víctor Heredia cantó en el acto
en el 85, cuando el Consejo Mundial de Iglesias vino como un gesto de cariño y agradecimiento al compromiso de nuestro pueblo argentino y de nuestras iglesias, vino a hacer la reunión del Comité Central a Buenos Aires en el 85. Me tocó junto con el obispo Pagura, con Nova, con Orlando Llorio, el gran Orlando, mártir, profeta, ¿no es cierto?, que estuvo en la ESMA. Bueno, me tocó organizar eso, y Víctor Heredia, con su hermana desaparecida, cantando en el Teatro General San Martín, todavía cantamos. Y había gente, más de 400 personas delegadas de todo el mundo, y estaban llorando. Y yo les mandé ahí como un documento, que si pueden pedirlo, un documento que es justamente la liturgia de la celebración de ese día en que cantó Víctor Heredia, todavía cantamos. Entonces, no puedo no tener esperanza. Perdón, Arturo, déjame decir lo siguiente. Tengo ese documento ahí. Aquellos que lo quieren, se los podemos enviar. Arturo envió una copia junto con otro material muy valioso. Por favor, eso estaría a disposición de quienes quieran recibirlo, seguramente junto con el otro material que Arturo ofreció hace un ratito, ¿no es así? Comento Sí. sobre el segundo material, Dani, para que se pueda ubicar si alguien lo pide. En el 2001, en medio de la crisis que ya estaba presente con De la Rúa, la Junta Pastoral del MET decidió escribir una carta personal a De la Rúa, alertando que si no se cambiaba lo que estaba pasando en el 2001, la Argentina explotaba. Eso fue un documento que firmaron en su momento Federico Pagura, Juan Pedro Yat, presidente de nuestra iglesia, y a mí me tocó llevarlo para la firma al obispo Jorge Novak. El obispo ya estaba muriendo, hay que decir así. Yo lo visité, le pedí la firma, fue una de las últimas firmas que hizo en su vida, y me contó lo que yo relato ahí, que simplemente lo transcribí, cómo estaba viviendo él, el obispo, en su lecho de muerte, la pobreza de nuestro pueblo y el dolor de nuestro pueblo, viniendo como venía de una familia paupérrima. Pero él me contó, lo escribí ahí, él decía, pero siempre tuvimos trabajo y siempre tuvimos, porque es de una familia campesina, Novak de Coronel Suárez, ¿no?, de San Miguel, era. Y dice, siempre tuvimos pan para comer y para que mi madre le haga una señal de la cruz antes de ponerlo al horno. Lo cuento hoy y yo digo, yo lo escribí junto con una foto que saqué del obispo visitando un barrio de los asentamientos de Quilmes, que él ayudó a acompañar personalmente. Arturo, muchísimas gracias. Ahí estaba la preguntita de Katy todavía, pero entiendo que ya sí, siendo sí. casi 2 horas, quizás pudieses redondearlo y casi diría, podríamos irnos despidiendo, pero no sin antes hacer una cosita juntos. Sí. Sí, me parece importantísimo y nos pone en el presente otra vez, querida Katy, admirada por lo que Dani me cuenta de vos siempre y de tu trabajo. Y es lo que hacemos con estos centros de la memoria. Y tengo que decirlo así, estoy muy agradecido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al municipio de Quilmes de este momento, a la Comisión Provincial por la Memoria, sobre todo, digo, porque tanto
la comisión provincial, donde está Roberto Cipriano, una enorme persona, como la comisión provincial de derechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, como especialmente el municipio de Quilmes y la Universidad de Quilmes, por ejemplo, están participando de nuestro espacio de la memoria, que son 2 espacios. Lo que fue el Pozo de Quilmes y lo que fue Puesto Vasco, que fue otro centro de desaparición y tortura que funcionó en Don Bosco, donde estuvo desaparecida la familia Gravier, donde fueron torturados hasta, y esto quiero decirlo, los Gravier estuvieron desaparecidos en Puesto Vasco, en Don Bosco, fueron torturados hasta que escribieron la transferencia de papel prensa a Clarín. Y esto, querida Katy, te muestra, por un lado, que elaboramos toda esa historia todavía pendiente, y ahí estamos luchando por una nueva justicia. Porque esta justicia argentina no sirve, no es justicia. Y los familiares lo saben mejor que nadie. Por otro lado, y esto es lo impresionante, que desde el tiempo y Hugo lo sabe mejor que yo, desde la CONADEP, con todas las luchas de los organismos de la Argentina, y digo también de Paraguay, de Uruguay, se consiguió algo impresionante, que es que algunas leyes cambien. Por ejemplo, se pudo tirar al tacho con la lucha de todas y todos las leyes de punto final y obediencia debida. Esto es bastante único. O sea, en Chile todavía están tratando de tener otra constitución que la de Pinochet, ¿no es cierto? Pero digo, para ir al punto central de lo que preguntaste, las visitas a los centros, ex centros clandestinos, las visitas a los espacios de la memoria, el acompañamiento de los sobrevivientes a aquellas y aquellos que estuvieron en esos lugares y que recién ahora se animan a visitarlos de vuelta. Digo, Dani y yo conocemos una persona que no se animó todavía a ir a visitar el pozo donde estuvo, acá en Quilmes. Pero los que están con ellos vivimos cosas impresionantes. Y lo resumo en esto que ayer otra vez dijeron algunos sobrevivientes. Gracias por alentarme a venir a encontrarme con mi historia. Y esto es lo que dicen también aquellas y aquellos, especialmente que son hijas, hijos adoptados falsamente por personas que le pusieron otro apellido y otro nombre y le borraron su historia. Cuando alentados por aquellos, hay una organización que no sé, Katy, si lo sabés, pero de hijas y de hijos que se cambiaron el nombre de los represores que los habían asumido. Dani, sabés la historia, también mejor que yo. ¿No es cierto? Lo que significa. Historias rebeldes, historias rebeldes. Es la agrupación de hijos e hijas de genocidas, ¿no es así? Que se ha articulado y que hoy en día juega un papel importantísimo en la reconstrucción desde ese otro lado oscuro de la luna, diríamos nosotros, ¿no es así? Pero que se encuentran también, y eso es tremendo, que se animaron esos hijos, hijas rebeldes, se animaron a encontrarse y tienen encuentros con las hijas e hijos que fueron apropiados falsamente por los represores y que lucharon por tener su identidad, lo cual es un trabajo terrible, terrible.
¿no? Destruir la identidad que los represores te metieron. Hay un caso en el documento de la celebración del 85, está la primera hija, nieta recuperada, Paula Logares. Paulita era chiquita cuando participó de esa celebración y ella repartió las hostias y yo vi llorar personas. En este caso me recuerdo muy bien, era un sacerdote de la iglesia ortodoxa, no sé de dónde, que cuando yo la había presentado a Paulita, porque está en las fotos también, ella le llevó la hostia, y Hugo se va a acordar. Hugo compró unas palomitas, le pusimos una velita a cada palomita y se la regalamos para que esas palomas de la reconstrucción y la paz se lleven la luz que había estado prendida al lado de las hostias a todo el mundo. O sea, esos símbolos, signos, son fundamentales para resucitar a la vida. Y tengo una frase que ayer la volví a escuchar y que Margarita Cruz, una gran compañera que estuvo desaparecida en la escuelita de Famaillá, nos dijo hace mucho en la Cátedra de Derechos Humanos y Teología de la Liberación. Dice, cuando sobreviví me pregunté, ¿por qué sobreviví yo? Ayer el polaco, que es un gran compañero que estuvo desaparecido en Banfield y acá en Quilmes, dijo lo mismo. ¿Por qué sobreviví yo? Me pregunté todo el tiempo. Y los dos, que no se conocen, Marga, tucumana, y el polaco ruso-alemán de Coronel Suárez, dijeron, para dar testimonio y acompañar a aquellas y aquellos que sufrieron para que se animen a vivir. Bueno, no puedo, bien, Arturo. no puedo no tener esperanza. Amén, amén. Digo, esa última frase me parece que es de una profundidad que debería llenarnos de fuerza para enfrentar, bueno, justamente los nubarrones gruesos y muy gruesos, ¿no? Que también hoy nos quieren encapotar la esperanza, ¿no? Pero de ahí me parece que tenemos que alimentar nuestra voluntad, nuestra capacidad de seguir amando y resistiendo, porque no podemos dejar precisamente que a las pequeñitas y pequeñitos de nuestro pueblo esos nubarrones y esos esperpentos que nos toca, digamos, enfrentar hoy, les roben la esperanza, ¿no es así? No podemos la esperanza, y eso me parece que es parte de aquello a lo que somos convocadas y convocados cada uno de nosotros en el tiempo actual. Yo diría, yo sé que querés decir algo más, Arturo, te veo, te conozco, pero estamos ya a las 2 horas de esta actividad, así que realmente no media hora, sino 2 palabritas, si querés mencionar, para ir cerrando. Sí, en realidad quiero simplemente agradecer a todas las compañeras y compañeros, desde Erika en Bielefeld, que quiero ser justo también y agrego esto, que sin el apoyo de las hermanas y hermanos de Alemania, en el caso de la IERP, de Holanda, de organizaciones solidarias que Hugo conoce mejor que yo, que nos acompañaron, que nos financiaron, el Consejo Mundial, no mundial, sino ecuménico de iglesias, pero sobre todo digo realmente las oraciones y el amor que sentimos desde todo el mundo. Erika querida, vos sabés cuánto los queremos a todas las compañeras de ahí, de Bielefeld, de la zona de Westfalen, de toda la iglesia de Westfalia, pero vaya el saludo a Erika en nombre de todas y todos. Y en el caso de Katy también,
de todas y todos los que nos acompañaron luchando también desde los Estados Unidos. Que aprendimos, y podría dar un montón de nombres que Hugo los tiene más presentes que yo, de Charles Harper y cuánta gente no tuvimos que nos acompañaron. Sin eso, sin ustedes todos y lo que ustedes representan, no se podría haber hecho nada. Y esto es la unidad de la Iglesia de Jesús en el testimonio de todo el mundo habitado, de la ecumene. Y no vamos a dejar que nos dividan aquellos que, por ejemplo, y no quiero entrar en otros temas, pero que dividen las iglesias por quiénes son los buenos y aquellas que son las distintas y los distintos y todo eso. No, nosotros damos el testimonio de un mundo como Dios lo quiere, como Jesús lo vivió y como nosotras y nosotros hoy lo queremos testimoniar. Gracias a todas y todos y a vos, Daniel. Muchas gracias de mi parte también y muchos saludos también a Irene y Raúl, que no he visto desde hace 50 años. Muchos saludos. Queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, la verdad, agradecidísimos en primer lugar contigo, Arturo, porque por todo lo que nos llevamos de este ejercicio que hicimos juntas y juntos. Pienso que cualquiera de ustedes lo puede seguramente aseverar. Y muchas gracias a cada una de ustedes por acompañarnos en este espacio. Y bueno, y seguiremos haciendo camino, ¿no? Porque eso es lo que se nos propone para seguir alimentando y sembrando vida, ¿no es así? Así que fuerte abrazo para cada una y cada uno de ustedes. Y bueno, seguiremos andando. Si tienen interés de recibir alguno de los materiales que Arturo compartió o que se propone compartir, no duden en escribirnos a nuestro correíto secretaría@red, ahí donde pidieron este enlace, y se los vamos a hacer llegar con mucho gusto, ¿no? Y bueno, yo simplemente decirles para terminar, estamos grabando esta charla. También vamos a ver que efectivamente pudiésemos encontrar las formas de compartirla, pero invitarlos a tener curiosidad para otras instancias como esta que seguramente vamos a poder ir compartiendo en el caminar. Así que abrazo grande, grande a cada una y cada uno de ustedes. Buenas noches. Chao, compañeras. Buenas noches. Gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Leo. ¡Hey, Arturo, ¿cómo te va? Pero contentísimo, hermano. Bueno, linda charla, Arturo, muchas gracias. Realmente. A vos. Saludos vos. a todos. Un abrazo, Gracias, Arturo. Erika. Un abrazo, Arturo y Erika. Sí. Y Leo Schindler también, que lo vi por ahí. Raúl, Gracias. ¿cómo te va? Tanto tiempo. Cierto, cierto. Qué Una alegría grande, verte. gente querida. Y mucha alegría para mí también. Un abrazo, Raúl. Raúl Lane. Hugo, ¿cómo estás, Raúl Lane? Hugo. Hola, ¿qué tal, Hugo? Tanto Sí, tiempo. me alegro de verte también, Leonardo, ¿eh? Y Arturo, abrazo grande, compañero. Caminatas hemos tenido, caminatas, ¿eh? Por favor. Y Julepes también, ¿eh? Ah, no. Ahora se quedan a contar los julepes, gente. Un abrazo grande. Sí, sí. Estaba Dios lo tentado. bendiga, que sea muy bien. Y saludos a Claudia también. Gracias, Erika. Sí. Exactamente. Una santa, Claudia. Ya. Sí, me soporta santa. a mí. Gracias. Cariños, bendiciones. Muchas gracias. Chao, Hasta querido pronto. Y a Hugo. todas. Y a Adiós a usted todos. otra vez, Irene, Raúl. Muchos Gracias. saludos. Que le vaya bien para el futuro. Gracias, Erika. Chao, gente. Gracias. Sí, chao. Adiós. Una en Alemania, ahora tengo sueño. Buenas noches. Bueno, Chao, gracias. buenas noches, Erika. Buenas Chao, noches. chao. Adiós, Arturo, muy adiós bueno. a todos. Adiós, lindo. adiós. Pablo. Muy bueno, Pablo. Arturo.
Gracias, Arturo. Muy bueno. Hola, Gracias. a ustedes, a ustedes. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Bueno, listo. Eso es.